Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el ingeniero Edmundo del Águila Morote. Él es secretario general de Acción Popular y con él vamos a analizar la coyuntura política. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, encantado de poder conversar a sus órdenes. Buen día, gracias a usted por concedernos la entrevista. Yo quería empezar, siendo usted secretario general de Acción Popular, quería pedirle su opinión sobre lo ocurrido ayer en el hemiciclo y que tuvo como protagonista a la expresidenta del Congreso, también de las filas de Acción Popular, la señora María del Carmen Alba. ¿Qué impresión le dejó este comportamiento que ha sido bastante criticado? Jaloneó a su colega Isabel Chávez Isabel Cortés, perdón, en el hemiciclo del Parlamento. Bueno, fíjese, el presidente Belaúnde solía decir que cuando uno está en política y tiene oportunidad de dirigirse a la población o la población lo ve a uno a través de los diferentes medios, es oportunidad para hacer docencia, ¿no? Hacer una docencia cívica, ¿no? Educación, valores. Lamentablemente, lo que ha sucedido ayer en el Congreso no coincide con la forma como debería actuar no solamente una persona que representa un partido político como Acción Popular, sino cualquier político, ¿no? La violencia nunca es favorable para nada. La violencia lo único que trae es división y separación y profundiza la crisis. Ujú. El partido la va a amonestar a la señora María del Carmen Alba por su comportamiento en el hemiciclo esta semana. Bueno, el partido la va a tener que, la Secretaría de Disciplina tendrá que llamarla, la va a llamar sin duda para que presente una explicación, por lo menos, ¿no? Fíjese, hay dos cosas que hay que diferenciar, la justificación de la explicación. Hay cosas que se pueden explicar, pero que de ninguna manera se pueden justificar. Entonces, lo que nosotros pediremos será una explicación al caso, más no una justificación, porque a la luz de lo que se ha visto en las pantallas de televisión, el hecho de tomar a otra persona ya está convirtiéndose en una agresión, ¿no? Ujú. Ahora, usted habla de la explicación y lo distingue de la justificación. Y la justificación que dio la señora María del Carmen Alba fue que su actitud, que calificó como un incidente, respondía a los problemas internos de la bancada. Y sobre ese punto también quisiera consultarle a usted, ¿cómo ve esta situación interna en el bloque que no se había visto anteriormente, si bien sí divergencias dentro de Acción Popular, pero no se había visto a tal grado que haya enfrentamientos, empujones, y además actitudes hasta cierto punto matonescas, por ejemplo, del congresista Darwin Espinosa contra su colega Wilson Soto? ¿Cuál es la situación que está enfrentando la bancada en el Congreso? Bueno, fíjese, como usted de alguna manera lo dice, la bancada en este momento de Acción Popular no es el reflejo de lo que es el Partido Acción Popular, ni lo que es actualmente, ni de lo que ha sido tradicionalmente Acción Popular. Acción Popular ha sido un partido que ha podido mantenerse en la actividad política gracias al ejemplo que nos dejó el arquitecto Fernando Belaúnde, Terry, en función no solamente al trabajo por el desarrollo del país, sino a las formas en que hay que hacerlo, a los valores, a los éticos y morales que hay que tener. Consecuentemente, cualquier acto de agresión, de violencia física, no coincide con los planteamientos de Acción Popular y nosotros lamentamos que eso suceda. Ahora, ¿por qué estamos así? Porque hemos tenido una democracia interna tan abierta que no nos ha permitido hacer una preselección de nuestros candidatos. Pero esto nos sirve de experiencia. En el futuro vamos a hacer una preselección rigurosa, aun cuando enfrentamos un cronograma tan estrecho de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones que no nos permite trabajar en esa selección y aplicar los filtros. Entonces, quienes están en estos momentos en la bancada de Acción Popular, muchos de ellos, con honrosas excepciones, no representan los valores de Acción Popular. Usted señala que no refleja lo que ocurre en Acción Popular y sin embargo en Acción Popular también hay conocidas discrepancias y disputas por el tema de la Secretaría General. ¿Cuál es la situación actual en el partido? Bueno, es el resultado pues de la infiltración que ha habido, ¿no? Esa llamada apertura que ha habido hacia los partidos políticos a través de la ley de partidos políticos, ¿no? Muchos se han inscrito
sin tener en cuenta que se inscriben a un partido político para trabajar por el bien del país, sino posiblemente todos esos personajes nuevos que han entrado, la gran mayoría, han entrado para buscar situaciones de privilegio personal que la política eventualmente les podría otorgar en determinados cargos, ¿no? Cosa que es totalmente lamentable. Pero esto lo vamos a superar, lo vamos a superar. Nuestra apelación está en el Jurado Nacional de Elecciones, lo está demorando. Aprovecho esta oportunidad para exhortar al Jurado Nacional de Elecciones que defina nuestra apelación y que realmente resuelva, porque tenemos la razón y pueda yo de alguna manera como secretario general registrado en el ROP tomar acciones fuera del partido. Ahorita todas mis acciones son dentro del partido, pero fuera del partido estoy limitado porque no está registrado en el ROP mi Secretaría General. ¿Qué va a pasar con los niños, ingeniero? ¿Qué va a pasar con Bueno, esos 6 congresistas? los niños ya fueron expulsados, han sido expulsados y han sido retirados del padrón del partido. O sea, en términos internos, ellos ya no pertenecen a Acción Popular. En términos formales de la ley, tendremos que tramitar ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante el registro de organizaciones políticas, que los borren del registro de organizaciones políticas donde aparecen como inscritos a Acción Popular. Es un trámite administrativo que hay que seguir, ¿no? Pero ¿cuál es el mea culpa del partido por la elección de estos congresistas? Al final son ellos los que en mayoría manejan actualmente la bancada parlamentaria. Sí, con decirle que no conozco a muchos de ellos. Tengo 63 años en Acción Popular. No le puedo decir que soy fundador porque entré a Acción Popular apenas cumplí los 19 años. En esa época la mayoría de edad era a los 21 años, ¿no? Se bajó a los 18. Así que tengo algo así de 63 años en Acción Popular y conozco a los militantes, conozco la forma, cómo han trabajado los fundadores del partido. He sido parte de ese trabajo interno al interior de Acción Popular. Han habido corrientes internas en Acción Popular, discrepancias muy superficiales, pero nunca ha habido crisis como esta de acá, excepto la que se generó el señor Seoane, que fue expulsado del partido. Entonces estamos haciendo lo que históricamente hemos hecho nosotros. A todos aquellos que tienen una desviación ideológica o una desviación de conducta, no son separados del partido, por eso los hemos expulsado a estos llamados niños del partido, ¿no? Nos gustaría una apreciación mucho más clara de parte suya respecto del accionar de los niños. ¿Usted cree que estos congresistas han utilizado a Acción Popular para hacerse del poder, para llegar de alguna manera al poder a través de su relación, por ejemplo, como se señala con Juan Silva, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con Pedro Castillo también? No tengo ninguna duda, ¿no? Las evidencias están ahí. Las votaciones no han votado con Acción Popular. Han convencido a otros de Acción Popular para que los acompañen en el voto bajo el pretexto de la gobernabilidad, pero ellos están totalmente alineados con el gobierno, ¿no? Y eso es lamentable realmente. ¿Cómo ve usted el accionar del Congreso respecto del actual gobierno? Ya ha habido 2 intentos de vacancia presidencial y no parece que hasta el momento, pese a todas las evidencias, pese a que el mandatario está incurso en 6 investigaciones fiscales, y esto es una situación que se presenta por primera vez en la historia de nuestro país, que un mandatario esté investigado, que tenga investigaciones fiscales, estando en pleno ejercicio del poder. ¿Cómo ve usted la actuación del Congreso? Ya en términos Sigue, macro, en términos generales. lamentablemente, en términos generales, el Congreso resulta ser cómplice de la no vacancia, por no vacarlos. Esta complicidad, lógicamente, no está determinada por quienes presentan la solicitud y por quienes votan para que se produzca la vacancia, sino por quienes aquellos o que no asisten o que se abstienen, se esconden o que votan en contra de la vacancia. Esta actitud de ellos al no vacar al presidente, lamentablemente, resulta involucrando al Congreso en su conjunto en esta complicidad y afectando lógicamente a los buenos congresistas que sin duda también existen en el Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión sobre esta actitud o esta declaración, perdón, del presidente Castillo, quien en los últimos días ha hablado de una confabulación de parte del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Congreso de la República, de la prensa también, para, dice él, desestabilizar el orden democrático en el país?
Primero que él busca victimizarse ante la población. ¿Mm? Crear un sentimiento de persona víctima del Congreso, del Poder Judicial, de los medios de comunicación. Y eso realmente es peligroso porque genera un estado de conciencia en la población que en algún determinado momento, de darse el caso, que espero que no sea así, podría hasta determinado servir de pretexto para un golpe de Estado. Ujú. Ahora, él ha hecho también un llamado para una suerte de levantamiento popular y está buscando su respaldo, sentando su respaldo popular en agrupaciones que no representan necesariamente a la población. Habla de los ronderos, pero se conoce, por ejemplo, a través de Perú 21, que muchos de estos dirigentes que se presentaron en Palacio expresando su respaldo al mandatario no son ni siquiera conocidos, por ejemplo, en Puno. Entonces, ¿cómo ve usted esa situación de este llamado a una suerte de levantamiento popular de parte de Pedro Castillo y también el uso que le está, la manipulación o el uso que le está dando a determinados sectores de la población? Primeramente, que es sumamente peligroso. Un presidente de la República lo que debería buscar sería la unidad de todos los peruanos y no la división de los peruanos, no los conflictos internos, no una lucha interna, una guerra civil, por llamarla de alguna manera. ¿No? Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo dudo que pueda tener un respaldo de esa naturaleza, porque las encuestas los están diciendo, ¿no? Tiene ya, está bordeando el 80% de desaprobación en su gestión. Sin duda habrán grupos de agitadores que movilicen 1.000, 2.000, 3.000 personas, qué sé yo, pero el resto de la población, sin duda, no está de acuerdo, reprocha todo esto y solicita la renuncia del presidente. Es un clamor del país que el presidente renuncie, pero él no va a renunciar porque su estilo sindicalista no lo lleva a esa posición de poder renunciar al cargo de presidente de la República. Lamentablemente no hay los votos para sacarlo del Congreso. Entonces, esperemos pues que de alguna manera el Congreso encuentre una solución a este problema. Sin duda, podría hacer un esfuerzo por encontrar una salida constitucional de autodisolverse y convocar nuevamente a elecciones generales, como dicen, empezamos de cero, ¿no? Un reseteo en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Pero es claro que la posición del legislativo no va por ese lado, ¿no? Son No varios va los por ese lado, parlamentarios, lamentablemente. incluyendo los de Acción Popular, que dicen, está bien, vamos a elecciones, pero elecciones presidenciales, no elecciones generales. Sí, sin duda, ¿no? Por eso decía, es una alternativa, pero lamentablemente esa alternativa no la van a tomar porque no es compatible con sus intereses personales de la gran mayoría que está en el Congreso. No sintonizan con la población, ¿cree usted? No sintonizan y poco les interesa sintonizar. Cuando una persona busca beneficios personales, sacrifica muchas otras cosas en torno a ese beneficio. En ese caso, sacrifica su imagen, no le interesa que la gente en la calle lo mire mal o por ahí le haga algún reproche, porque están consiguiendo su objetivo principal, el que es tener privilegios y a través de esos privilegios obtener determinados beneficios personales, ¿no? Ujú. ¿Cómo ve usted de otro lado el desempeño de Aníbal Torres en el premierato? Él Bueno, él renunció al cargo, el presidente no le aceptó la renuncia. ¿Cree usted que fue una renuncia real? ¿Cree que al final el presidente fue parte de un juego político o que el presidente no tiene más fichas ya para poder, o personas dispuestas a asumir la presidencia del Consejo de Ministros? no, primero diría que el presidente del Consejo de Ministros lamentablemente más parece un comediante en la televisión que un presidente del Consejo de Ministros. Y lo segundo es que el renunciar y después regresar sin duda obedece en esos momentos a una estrategia, a una cortina de humo para distraer la atención de la población en función a esa medida y no a lo que se estaba haciendo ese mismo día o en esos días en Palacio de Gobierno buscando a la sobrina, perdón, a la cuñada del presidente. Ujú.
¿Cuánto tiempo más de vida le da usted a este gabinete? Este gabinete que además tiene a una congresista como Betsy Chávez que ha sido que fue censurada por el Parlamento y sin embargo ahora regresa al gabinete ya en otra cartera. Bueno, fíjese, las estadísticas nos dicen que la frecuencia, la rotación de ministros es la más alta en toda la historia de la República, la que tiene este gobierno. Consecuentemente, es de suponer que en los próximos días vaya a haber una nueva crisis. Pero creo que para los fines del presidente de la República, el actual presidente del Consejo de Ministros le cumple un rol importante en esa tarea, no de defenderlo, sino de confundir y crear condiciones adversas para el trabajo y la buena marcha del país. Ujú. ¿Cree usted que la salida es un adelanto de elecciones? Si no hay otra, hay dos salidas antes a esa, ¿no? La primera es la renuncia, la segunda es la vacancia, y si no hay ninguna de las dos, pues habrá que sacrificarse. Los congresistas tendrán que entender que si hay peruanos en el pasado que dieron su vida por el país, ¿por qué ellos no pueden no pueden entregar su cargo de congresista por bien del país y entrar a una salida constitucional, disolviendo el Congreso y convocando nuevamente elecciones? Bueno, en este caso no está en juego la vida de los congresistas, pero sí está en juego los beneficios que tienen, la serie de gollerías que tienen y las remuneraciones que perciben cada mes. ¿Lo Sin ve usted duda, sin así? duda, sí, sin duda, Usted ha sido sin diputado de duda. Acción Popular. Usted ha sido diputado de Acción Popular. Fue congresista también del 90 al 92. Yo quisiera preguntarle si alguna vez ha visto un congreso como este. Siempre se dice que el congreso, que el congreso que está actualmente es peor que el anterior, pero justifican, por ejemplo, en este Parlamento, su nivel de desaprobación que ya supera el 80%, indicando, como lo hace, por ejemplo, María del Carmen Alba, indicando que los congresos nunca han tenido mayor aprobación y que los congresos no siempre son gratos para la ciudadanía. ¿Comparte usted esa opinión y cómo hacer No, un símil entre este congreso y los congresos anteriores? fíjese, el decir que ningún Congreso es grato, en alguna forma te podría tener razón, pero todo depende en qué nivel está la valla. Hoy la valla está muy baja, muy, muy baja. Fíjese, en el primer gobierno del presidente Belaúnde yo era estudiante universitario y nosotros asistíamos a los debates en el Congreso, no para alentar a los militantes, a los diputados y senadores del partido a través de las galerías, sino para escuchar a los congresistas, a los diputados y senadores de aquella época, sin interesarnos a qué partido pertenecían, porque cada intervención, cada discurso era una clase magistral Ujú. de esos políticos de aquella época. Y así es como yo me he formado políticamente. Así es como me he formado políticamente. Pero hoy, de los discursos que se dan en el Congreso, poco se puede extraer, como digo siempre, salvo excepciones de esos discursos que se den, ¿no? Hay gente que entra a leer, lee mal, e incluso con planteamientos totalmente ajenos al tema que se está discutiendo. Los congresos del pasado realmente se añoran, ¿no? Y, Hoy sería un regalo el tener un congreso al nivel de aquella época. y en esos congresos anteriores ha habido otra representación de izquierda. ¿Cómo ve usted la izquierda de ahora, la izquierda que representa el bloque magisterial, Perú Libre, Cambio Democrático que ha sido Juntos por el Perú, y la izquierda de la época de Barrantes Lingán, por ejemplo? A Esa ver, guerra, a ver, esa izquierda con otros representantes y que evidentemente tenían otro nivel político, ¿no? De preparación política. sin duda. Fíjense, Maduro dicen que es de izquierda. Maduro es corrupto, no es de izquierda. Él vive de la corrupción. Castro tiene una formación marxista, pero también estuvo rodeado de una corrupción permanente. Lo mismo podríamos decir
del caso de Evo Morales, lo mismo podríamos decir en Brasil de Lula. Entonces, la izquierda de antaño ya no existe, la izquierda ha sido capturada por la corrupción. Entonces, la izquierda peruana no es izquierda, es un grupo de corruptos, excepto algunas excepciones, como siempre digo yo, honrosas. Barrantes Lingán, Jorge del Prado, Díez Canseco, todos aquellos dirigentes de izquierda tenían convicción doctrinaria, ideológica, y mantenían una coherencia entre su pensamiento ideológico y su forma de vivir y su forma de ser. Después han surgido los famosos caviares, ¿no? Que viven como burgueses y pregonan como, como obreros. Y hoy ya tenemos esa izquierda corrupta que lo que hace es asaltar los poderes del Estado, apoderarse, hacer cambiar las normas. Lo primero que hacen es cambiar la Constitución para quedarse de por vida en el Congreso y en el gobierno. Y por eso tenemos que luchar permanentemente y salvar al Perú porque está al borde de esa situación. Finalmente, ¿cuál es su evaluación, perdón, respecto al papel de los partidos de derecha y de ultraderecha, porque los hay también bastante conservadores? Fíjense, en la naturaleza los extremos nunca representan la solución, nunca representan lo que es, ¿no? Realmente. Entonces, los extremos, tanto de derecha como de izquierda, ocasionan el mismo daño, de diferente forma, al avance de la democracia en el país. Esos extremos buscan de alguna manera la derecha mantener privilegios que los sostienen desde la época virreinal, la época del inicio de la República hasta hoy, y los famosos llamados de izquierda, oportunistas que buscan asaltar el poder para tener beneficios personales que no los han podido obtener a través de su trabajo y de su intelecto. Entonces, no, nosotros estamos muy lejos de ambos extremos. ¿Qué izquierda representa Pedro Castillo? ¿Qué tipo La corrupta, de hombre de la izquierda es? corrupta, la corrupta. A ver, pregúntele a Pedro del Castillo, ¿cuándo fue la Revolución Rusa? A ver si nos puede decir, en qué año fue la Revolución Rusa. Si contesta eso, algo sabrá, pero dudo que pueda dar una respuesta, ¿no? ¿Cuándo fue la toma o la caída de la China y el ascenso de Mao Zedong? Pregúntele quién fue Chiang Kai-shek. A ver si puede dar respuesta a esas preguntas elementales que gente de izquierda debería saber. Ingeniero, ha sido muy grato conversar con usted. Perú 21 le agradece muchísimo por esta disposición para conversar con la voz del 21. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a usted, ingeniero. Ha sido el ingeniero Edmundo del Águila Morote, secretario general de Acción Popular, quien nos acompañó hoy en La Voz del 21 para analizar diferentes aspectos de la coyuntura política. Con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Esperamos que nos continúen acompañando en la programación de Perú 21 TV.